¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy día, con este sol en Concepción, estamos con mucho sol, esperemos que se mantenga y no siga, ¿cierto?, estas lluvias que hay. Ustedes van camino para la casa y yo hoy día les quiero hablar de algo que no es tan simpático muchas veces, pero que es muy necesario. Vamos a hablar sobre impuestos. Pero no de todos los impuestos. Vamos a hablar de el impuesto al lujo. ¿Qué pasó con eso? ¿Cierto? ¿De qué se trata? ¿En qué estamos? Y de las contribuciones, los reavalúos y cómo afectan directamente al bolsillo de las familias chilenas. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, impuestos al lujo y las contribuciones en Chile. Y para hablar de estos temas tengo una gran invitada. Ella es Margarita González, abogada fiscal, líder del equipo de litigios y solución de controversias tributaria SW Chile. Bienvenida, Margarita, a Abogarrock. ¿Cómo estás? Hola Karen, muchas gracias. Estoy feliz, muy agradecida de estar acá. Me encanta este espacio donde podemos poder conversar de estos temas tan serios como los impuestos, pero también desde un lugar cercano y humano y también necesario, porque el poder hablar del tema tributario es muy desafiante y así también como tú adelantaste el tema del impuesto al lujo, las contribuciones, así que muy feliz de estar acá y poder ahí contribuir con un granito de arena. Gracias, Margarita. Claro, para eso estamos aquí, ¿cierto? Fome, como que la gente escucha impuestos y dice, oh, como que les duele el bolsillo. Primero, ¿cierto?, vamos dando un poquito de contexto, la importancia, ¿cierto?, de los tributos en general, y después vamos a hablar específicamente, ¿cierto?, de qué es esto del impuesto al lujo. En cuanto al impuesto al lujo, no sé si se acordarán, desde la época del último mandato del expresidente Piñera, el objetivo de este impuesto al lujo era poder hacer una recaudación fiscal de forma permanente a efectos de poder entregar un aumento efectivo en las pensiones. ¿Ya? Esto se materializó mediante la pensión garantizada universal, que es la denominada PGU, ¿ya? Y claro, en principio se estimaba que se pudiera hacer una recaudación aproximadamente de 118 millones. Y claro, desde la expectativa versus realidad nos hemos dado que la IMATGR ha dado estos índices de que no ha sido así. O sea, por ejemplo, desde el año 2023 que empezó ya a regir esta norma, empezó, no sé, en el 2023 recaudaron más o menos 11 millones de pesos, en el año 2024 21 millones de pesos, este año 19 millones de pesos. Entonces, es como en estos 3 años se ha recaudado menos de la mitad de lo que se esperaba. Y esto no tiene que ver con un tema de evasión y elusión, sino que hay un pequeño error técnico en cuanto a quienes se les va a gravar este impuesto. Ya, claro. Aquí está el tema, claro, de las exenciones que hay. Hubo un desfase, y ¿qué lo explica? Porque hubo una promesa, ¿cierto?, de que venía un poco como a solucionar varios temas, como tú comentabas, pero en la realidad hemos visto, como tú decías, en estos años que no ha sido. ¿Y este desfase por qué fue un error de cálculo? ¿Proyectaron mal? ¿Qué pasó? Sí, mira, en verdad, igual le tengo mucho respeto a los legisladores que, claro, claramente cuando hacen una norma siempre van a quedar vacíos y en el momento de la marcha se van solucionando, ¿ya? Entonces, claro, al momento de poder ver este tema, tú te puedes dar cuenta que la mayor baja de esta recaudación se debe a que todos estos bienes que son de lujo, ya sean los yates, los helicópteros, los autos de alta gama, todos, la mayoría, no pertenece a un ser humano cualquiera. O sea, estos bienes son principalmente son propietarios de las empresas. Y no cualquier empresa, sino que aquellas empresas que se dedican a este giro.
¿ya? Entonces, obviamente que esta ley, la del impuesto al lujo, tiene sus exenciones. Entonces, claro, si yo soy una empresa de transporte pasajero, por ejemplo, tengo aviones que, por ejemplo, la TAM, no sé, yo transporto gente, no me pueden cobrar este impuesto porque el objetivo, el espíritu de esta norma es que, pucha, si tú vas a comprarte algo de lujo, algo suntuario, ¿cierto? Tienes que pagar por eso. Ujú. Pero acá no, o sea, esta empresa, su giro es el poder tener este avión. No es para uso Claro, personal, sino que es dentro de mi giro. claro. Entonces, claro, claramente que ahí está el error y claro, son muy poquitas personas en Chile que pueden darse ese lujo Claro, de comprarse el yate. O sea, con esto, Karen, yo ya no me compro el helicóptero, no claro, no me puedo compro tener el el avión en mi avión, ya no me casa. compro el auto. Claro, entonces ese es el tema. Entonces, claro, por eso es tan bajita la tasa. Entonces, y obviamente que la mayoría de esto se judicializó. O sea, Ujú. de hecho, el servicio cuando el primer año tiró el asunto masivo a todas las personas, a las empresas, entonces llegaban los clientes y decían, pero ¿cómo me van a hacer esto si yo trabajo? Está dentro de mi giro, o sea, Claro, obviamente todo establecido, no es que a última hora dije ya que me cambio el giro y todo, no. claro, claro. Está dentro del activo fijo realizable, o sea, es un activo que yo uso para mi juro. Y lo otro también, Karen, que pasa Ujú. es que muchos bienes están siniestrados. A mí me ha tocado ver eso, de que hay muchos aviones, por ejemplo, la parte aérea, ¿cierto? Ujú. Que tienen ahí botado el avión, el helicóptero, que claro, quizás valía mucho en su momento, pero actualmente está siniestrado. Entonces me dice, pero ¿cómo me quieren hacer pagar por esto? No, Entonces, claramente ahí hubo un error de tecnicismo de no pensar más allá de eso, pero acá, ojo, que no es ilusión ni evasión, sino que aquí hablamos de que en verdad la empresa lo ocupa para su giro. claro, o sea, se pensó que habían muchos más millonarios en este país Claro, que tendrían que pagar. De hecho, estaba claro. viendo una columna del Mostrador y lo califica como un fracaso del diseño legislativo, con mucho respeto hacia los legisladores, como tú decías, pero yo digo, ¿cómo se fueron a distraer tanto? ¿Cómo? Porque uno dice, está bien, puede un error, ¿cierto? Un pequeño desfase, pero acá igual es importante el error. ¿Cómo no lo pudieron? Porque obviamente el No lo pueden legislador, saber. claro, no pudieron prever, porque hay asesores también, hay técnicos que se preocupan de eso. Igual no, yo no he visto la historia de la ley, pero igual como que genera curiosidad. No sé si te pasa que uno dice, pero ya, pero ¿cómo? ¿Cómo nadie lo pensó? Exactamente, entonces ese error en la proyección inicial es que se asumió que todos tenían esta riqueza personal cuando gran parte de ello no lo es. Entonces, claro, ahí fue un error y esa es la pena que da, porque, pucha, después, ¿qué vamos a hacer? Porque igual todos los años han hecho reformas, porque Mm, antes estaba el tema de que no estaba el reglamento. claro. Entonces también se judicializó y muchas personas ganaron en los tribunales tributarios aduaneros, que son los TTA, Ujú. en el sentido de que, no, aquí me está afectando el principio de juridicidad porque no está el reglamento que lo habilita. Y el tribunal tributario le daba lugar. Entonces se anulaba ese giro. Mm, Y después también ocurrió el tema del valor corriente en plaza que se decía, ya. ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, ahora con la nueva reforma dicen, no, es que ahora son todos los valores que el servicio está facultado para poder ver tanto los valores a nivel nacional e internacional. Entonces, claro, ahora lo único que queda es que los particulares, o sea, las personas que se compran su auto de lujo de sobre 51 millones de pesos, Ujú. tienen que pagar el impuesto, pero igual es pequeño, o sea, Ya, igual es claro. el 2%. Ya. Entonces, Hoy no es en día, mucho lo que se puede recaudar. claro, hoy en día es aplicable solamente en esos casos y no es tanto. Fue también una reforma simbólica, ¿cierto? Porque más allá de los números, la idea era eso también, un poco como dar esta sensación o señal de una equidad tributaria, pero Claro, quedó solamente en lo simbólico, porque en los hechos finalmente no es tan así, po, o no hay tanto lujo. exacto, ¿no? Y Mm, además que con todo esto, o sea, la persona que antes se podía comprar el auto de alta gama ya no lo va a hacer, o sea, va a buscar una alternativa más claro, barata o va a comprarse el yate, pero fuera, en Miami está lleno, claro, porque ahí no pago claro. el impuesto al lujo, ¿cierto? Entonces, al Mm, final igual el chileno busca la alternativa claro, para no pagar. no va a ser de 51 millones de 49 en la camioneta. Exactamente, entonces, pucha, no hay tanto millonario en Chile como se esperaba con esta Claro. norma, Y bueno, y pero tú crees que finalmente no es un tema como de rediseño? O sea, si pudiéramos como arreglarlo o ajustarlo, ¿funcionaría? ¿O en definitiva es que no hay tanto lujo y por lo tanto, aunque los ajustes que le hiciéramos, no se podría aplicar?
Claro, es que no hay tanto lujo, como te digo, ahí hubo el error de no ver bien quién eran los propietarios de estos aviones, aeronaves y yates, Mm, porque la mayoría, como te digo, son propietarios de las empresas. Y claro, esas empresas es su giro, entonces no hay cómo solucionarlo. O sea, ellos sí están exentos, porque ¿cómo van a poder hacer, no sé, con las forestales que ocupan los helicópteros para apagar incendios? O sea, ¿cómo no lo van a utilizar? Porque claro. ellos tendrían que pagar un impuesto. Porque se supone que el espíritu de esto es de que si tú tienes dinero para comprarte esos artículos de lujo, paga, ¿cierto? Ujú. Pero, por ejemplo, una persona natural cualquiera, tú, Karen, te puedes comprar el helicóptero Ya, bueno, y te voy a cotizar. pagar el Ahora, impuesto. como estamos en Cyber Day, capaz que hay alguno barato. Claro, pero finalmente, claro, o sea, el tema que aquí el error fue eso, de no darse cuenta la estadística de que en verdad todos estos aviones, aeronaves y yates están destinados al giro y, por ejemplo, también el tema de los yates para todo el tema de deporte que no están grabados. Claro. Esa es como la principal razón y no corresponde aplicar este impuesto y Ujú. además, como te decía anteriormente, que hay muchos de estos aviones, helicópteros que están siniestrados. Entonces, tampoco, ¿cómo se va a afectar? Entonces, Claro. como que está difícil el poder aplicarlo y lo que da miedo es Mm, que pucha, el gobierno vea que esto no resultó, por más modificaciones que le haga, mm. van a tener que inventar otro impuesto para poder cumplir el sueño de cumplir la PGU. Oh, sí. Entonces, eso es el miedo que da ahora de que, chuta, ¿qué impuesto ahora van a inventar para Claro, poder suplir esto, para poder garantizar estas pensiones, la pensión de garantía universal? Entonces, ese es el problema. claro, porque Entonces, es una promesa aquí, incumplida, en definitiva, porque no puede realizarse. Y tú dices, bueno, yo entiendo esto que nos explicas, que muchos de estos bienes, ¿cierto?, lujosos o que quedan dentro de esta categoría son de empresa y por lo tanto están en una exención o están justificados. Pero aquellos pocos, ya ese porcentaje pequeño que nuestro país tiene, sí, un helicóptero, tiene yates o tiene ciertos bienes que podrían caer en esta categoría, y ¿está la posibilidad de eludir o esto está igual bien amarrado en la ley? no, está bien amarrado y No. por eso te digo Mm, que aquí no se trata ni de evasión ni de ilusión, o sea, las personas que tienen, persona natural que sí tienen estos impuestos, les llega todos los meses de marzo a abril, les llega el giro, porque ese es el tema, que ujú. tampoco es que haya una fiscalización ni nada, te llega directamente el giro y tienes que pagarlo hasta el 30 de abril. Ya, Entonces, claro, o sea, ahí no hay mucho que hacer no porque no tienes funcionó. ninguna... Es como siga participando. Oye, ya mira, y para Exacto. cerrar este tema, yo hablé un poco de esto de que la intención era este valor simbólico de que vamos a equiparar un poco la cancha, ¿cierto? Existe efectivamente ¿cómo es de equilibrado nuestro esquema? ¿Es justo nuestro esquema de tributos? ¿O podríamos mejorarlos? ¿O hay otros países en que en realidad se da esta equidad? Mira, muy buena tu pregunta, Karen. En Ujú. verdad, es que en otros países se da porque en verdad hay gente que tiene mucho dinero. O sea, tú te vas a Europa, ves Claro. está lleno de yates, Mónaco. cosas. Esta ley en Mónaco sí funciona. Mónaco, claro, o sea, claro, es otra realidad. O Claro. sea, allá sí que hay millonarios y todo. Entonces, claro, claramente aquí en Chile son muy poquitos y claro, la gente que tiene los otros recursos también se lleva el dinero a otros lados y Ujú, hace su inversión en otros lados. Entonces ahí ya es otro tema, ya ujú. es otro tipo de planificación que hacen. Pero para el tema de impuestos en lujo sí estamos súper decepcionados porque en verdad no se visualizó, como bien decías tú, este tema de que pucha, son realmente pocos los bienes, los contribuyentes que tienen estos bienes de lujo y el resto son todas las empresas, entonces está difícil de Mm. poder recaudar más y poder cumplir ese sueño del gobierno de Piñera de poder hacer este financiamiento para la pensión garantizada universal. Entonces, ha estado bien difícil, así que ha sido bien desfavorable y como te digo, la expectativa de su realidad ha sido bien lamentable, porque está Lamentable. difícil de poder recaudar más.
Lamentable. Bueno, vamos a esperar, ¿cierto?, que algo surja para poder financiar Claro. o que la gente empiece de ahora ya a comprarse cosas de lujo para Se que esto compran de funcione. alta gama. Claro, Para para que el esto impuesto al funcione, lujo. para que esto funcione. Vamos a seguir Ya tal conversando. cual, nos vamos mañana de shopping, nos De, ah, compramos de hecho, ahí un ahora, BMW conectémonos al y Cyber vamos. Day. Ahora vamos, nos vamos al tiro de shopping. Sí, el Nos Cyber Day. Así compramos voy a googlear helicóptero mientras vamos a la canción, porque claro. eso vamos a ir Yo ahora a creo que hacer una revisar. pausa. Vamos a hacer una pausa con un clásico, ya una banda y una canción de por allá los 70. Y esta está cargada de ironía, que habla precisamente del dinero, de los impuestos y las contradicciones del éxito de esta gente que de verdad tiene lujos. Y es perfecto para esto, ¿cierto? Donde hablamos de este impuesto al lujo y que no resultó tanto. Nos quedamos con The Who, aquí en Aboga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Eso era The Who, aquí en Aboga Rock. Vamos a seguir hablando sobre los impuestos, los tributos, pero antes tengo que decirle que si tú quieres escuchar este programa nuevamente, puedes ir a Spotify, lo buscas por Aboga Rock. Y si quieres vernos, porque vamos a también salir por YouTube, puedes ir al canal de Aboga Rock. Haces clic en la campanita para que te avise todos los demás capítulos, los nuevos, ¿cierto? Puedes revisar todos los antiguos ahí en el canal de YouTube de Aboga Rock. Y más información en las redes sociales, Instagram, @abogarrock.cl y en la página www.abogarrock.cl. Y por supuesto en radiodec.cl también ahí está todos los capítulos de ahora y de toda la historia. Vamos a cumplir, hoy de hecho, tengo que pasar el aviso, en unos días, octubre cumplimos 6 años de Aboga Rock. El 11 de octubre, 14 de octubre por ahí. 6 años de Aboga Rock. No sé cómo agarramos tanto vuelo. Seguimos, ¿cierto? Hablando de los tributos con Margarita González. Hablamos del impuesto al lujo que me fue un poquito, ¿cierto? No resultó. Pero vamos a hablar ahora de otro tema que sí resulta hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero también duele un poco. ¿Cierto? Hablo de las contribuciones de bienes raíces que golpean un poco con fuerza a la clase media y a los adultos mayores. Con esto del cálculo, los reavalúos. ¿Qué pasa con esto de las contribuciones, Margarita? Específicamente, ¿cierto? Los reavalúos que luego inciden, ¿cierto?, en el pago de este impuesto. ¿Cómo se hace? ¿Qué criterios usa el Servicio de Impuestos Internos? Sí, Karen, mira, en verdad este tema es terrible, o sea, aquí la gente lo ha sentido en carne propia. Es un impuesto territorial que cada vez va aumentando este tema de las contribuciones, ha ido tomando un rol muy relevante dentro de este sistema tributario, porque en verdad el Servicio de Impuestos Internos está amparado y tiene dos grandes facultades para hacer este tema del reavalúo, ¿ya? Tenemos un tema del reavalúo de manera individual y el otro general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los últimos años, el 30 de diciembre del 2021, hay para los bienes raíces no agrícolas, y hay otro que es en diciembre del 2023 que se hizo otro reavalúo para bienes agrícolas, ¿ya? Entonces, esto ha causado mucha controversia en el sentido de que se calculan a veces de manera errada por parte del servicio el cálculo, y los mayores afectados y que me ha tocado ver en la práctica la abuelita, ¿cierto? La señora viuda, la tercera edad, que ni siquiera le alcanza para vivir sus remedios Claro. y tiene que pagar estas altas contribuciones. O sea, de que antes pagaba 0, ahora me dice, tengo que pagar 13 millones y de forma retroactiva. Entonces, es que ha sido terrible. O sea, es un misterio de repente cómo el servicio hace estas fiscalizaciones. O sea, me ha tocado mucho ver casos de gente con harto esfuerzo, como te digo, que tiene que pagar estas contribuciones, y esa es la discusión interna también, porque decimos, pucha, esta abuelita trabajó, pagó con esfuerzo su crédito hipotecario, ¿cierto? Pagó contribuciones, se hizo obras, pagó IVA y todo el asunto, pero ¿por qué después ya de jubilada tiene que seguir pagando estas contribuciones y tan altas? Entonces, ahora sí, actualmente en el Senado hay un proyecto de ley que está tratando de poder abordar esto, ¿cierto? De una rebaja de las contribuciones para la gente de la tercera edad, pero bueno, no sabemos cuánto se va a demorar, cuánto tiempo, ¿ya? Así es que ahí estamos como con una paradoja,
porque por ejemplo, si una persona, como te digo, compró su casa con crédito y todo, ¿por qué tiene que seguir pagando? Y después, de hecho, si se muere, los hijos tienen que pagar el derecho a herencia. Entonces, al final, esto de pagar impuestos en verdad que duele el bolsillo, o sea, Mucho, claro. es horrible. De hecho, muchos reclaman, dicen ricos, ricos en la casa, pero pobres en el bolsillo, porque como decías ¿Sabes? tú, impacta a los adultos mayores y también a la clase media, que con tanto esfuerzo y sobre todo ahora cada vez cuesta más adquirir una propiedad y que de repente aparezca esta reevaluación, ¿cierto? Y sin saber cómo se calcula. O sea, yo veía, ¿cierto? Alguna una noticia, ¿cierto? Que el director del Servicio de Impuestos Internos dijo que estamos trabajando para ustedes, ¿cierto? Y esperamos que el revalúo del 2026 refleje la situación de mercado y sea más ajustado a estos valores y le haga sentido a los propietarios. Mira, me parece bien que estén trabajando, pero me parece loco, ¿cierto? O injusto que esto no se haya hecho antes, porque no entiendo cuál es el criterio. No es tan justo el sistema. ¿Qué alternativas de protección existen, por ejemplo, para los adultos mayores? ¿Qué podrían hacer qué herramientas existen para poder, no sé, apelar, alegar, impugnar, ¿cierto? Estos avalúos y por lo tanto este impuesto que tienen que pagar? Claro, mira, tenemos dos alternativas. Por ejemplo, va a depender sí también de los plazos, porque aquí todo se maneja con plazo. Ya. O sea, siempre hay que estar atento de la notificación que te haga el Servicio de Impuesto Interno. Ujú. A partir de que te notifica, tienes 30 días hábiles contados de lunes a viernes para poder presentar un recurso administrativo ante el Servicio de Impuesto Interno y poder oponerte a eso. Y lo que siempre se pide es que se pueda trabajar en conjunto, además con el abogado, trabajar con un perito experto, tasador. Ya. Cosa que vaya a la propiedad y le diga, mire, ¿sabe qué? Sacamos fotos, sí, mire, la propiedad está antigua, está hecha de adobe, no cumple con los requisitos que está diciendo el servicio. Entonces, preparar un buen informe con un perito tasador, ¿cierto? Y acompañarlo con una buena defensa en materia de sede administrativa. Y ahí se ven muy buenos resultados, pero lamentablemente la gente, como no sabe, y qué rico que existan estos espacios para que Mm. puedan estar interiorizados, porque, claro, se les quedó en el cajón, no hicieron nada, pasaron los 30 días hábiles Ujú. y resulta que después vienen a consultar. Entonces, ¿ahí qué alternativa tengo? De ir a los tribunales tributarios aduaneros, que igual eso va a demorar un poco más, ¿cierto? Ya. Y ahí nuevamente lo mismo, acompañar todos los antecedentes, los documentos y este informe de un tasador, porque te juro, en todos los casos que yo he visto en mi profesión, Ujú. siempre el servicio se ha equivocado, porque es como que toma unos criterios raros, por eso es como, entre los colegas nos decimos, es como de dónde saca la información del Claro. servicio como para poder decir, ah, ya no, ahora, a partir de ahora esto subió. Un Como que criterio. eh, al- trabajando con el perito vemos que no están bien calculados. claro, de repente a lo mejor ven el barrio, pero no se dan cuenta que a lo mejor la casa en particular está deteriorada, o Exacto. no tiene Entonces, el por eso valor real. es muy bueno contar con un perito tasador experto que te diga, porque también no vas a ir con un caso que no tiene salida. O sea, lo Ujú. importante es que este perito te diga, ¿sabes qué? Sí, esto tiene posibilidades y dependiendo de los plazos. O sea, en eso, ojalá que la persona que si tiene, le llegó una comunicación, una notificación del servicio, al tiro pedir ayuda, asistencia, para poder hacerlo dentro de los 30 días, porque así es mucho más rápido. Ahí se demoran 90 días en darte una respuesta, son como 3 4 meses y ya tienen una respuesta favorable. En cambio, verso un reclamo te puedes demorar un año, 2 años, Mm. pero es mucho más lento. O sea, ahí el mensaje es lo que señalabas, una vez que llega algo, ir rápidamente a consultar y no Exacto. esperar, porque muchas veces pasa que sobre todo las abuelitas o gente mayor recibe algo Mira, y alega, ¿cierto? Reclama, pero deja ahí en el cajón y no se hace exacto. nada. Hay que rápidamente reclamar. Ahora tú hablabas de que es importante tener un perito tasador, pero igual no es tan fácil o no es tan accesible muchas veces, ¿cierto? ¿Dónde buscar? Porque, bueno, ahí yo imagino que va todo de la mano de la asesoría legal también. Claro, si por ejemplo yo trabajo con un perito tasador experto y trabajamos en conjunto súper bien, en equipo, y claro, o sea, en eso somos súper responsables de que no vamos a tomar un caso que en verdad no tiene salida. O sea, si es que tienes que pagar y está perfecto como lo hizo el servicio, los cálculos, tienes que pagar. Pero la mayoría de los casos que me ha tocado ver, y sobre todo mucha abuelita, te juro, me da mucha pena, como te digo, porque no saben y llegan cuando ya, bueno,
por lo menos tenemos la otra instancia de ir a los tribunales tributarios aduaneros, que Claro. le denominados TTA. Pero claro, ahí se demora un poco más y ahí, claro, uno puede pedir la suspensión del cobro de esto, ¿cierto? Porque la mayoría me llega cuando me dice, hoy me llegó el embargo, ¿qué hago? Y se asustan. Entonces, claro, ahí en el escrito, ya sea en sede administrativa o ante el tribunal tributario, uno puede además pedir que se suspenda el cobro de estos giros mientras se ventila este recurso. Ya, súper que existen alternativas, porque como decías tú, da pena porque al final tener una Y vivienda se convierte en un castigo tributario finalmente. Con estos exactamente. reavalúos, y mira, comparándolo con lo que hablamos el bloque pasado del impuesto al lujo, ¿cierto? Que la idea era que sirviera para alimentar algo importante, ¿cierto? Para todos los ciudadanos. Las contribuciones, ¿qué, qué peso tienen dentro del presupuesto nacional? ¿Qué peso real tienen dentro del presupuesto? ¿Vale la pena, cierto, darle esta carga a los hogares, a estas personas? Sí, mira, sí se ha recaudado bastante. En eso le ha ganado el impuesto al lujo. Pero, como te decía, esto perjudica también a las personas también de la clase media, al adulto mayor que no pueden pagarlo, Mm. ¿ya? Pero sí ha tenido mejor recaudación respecto al impuesto al lujo, Ya, ¿ya? claro, o sea, Pero también se está, como te decía, en el Senado viendo la posibilidad de que la gente de tercera edad pueda tener ahí una pequeña exención que no paguen más allá del 5% de sus ingresos, porque imagínate, o sea, ya no están trabajando, están enfermos, que tienen que ir al médico, los remedios, vivir, y sin ayuda de nadie más, la mayoría están solitos. Entonces, mm, claro, ahí está todavía descansando, ojalá que salga pronto, pero claro, o sea, la mayoría de la gente sufre con este tema. claro. Entonces, Mm, pero claro, o sea, la gente que está activamente trabajando le duele, pero sí lo paga. O sea, toda la gente que, los clientes y todo que hemos mm. conversado, todos me dicen, ay, tengo que pagar las contribuciones, pero las pagan. O Sí, de po, repente no las pagan en su momento, pero piden un convenio de pago y finalmente igualmente lo hacen y se ha recaudado bastante. claro, Pero claro, la gente, como te digo, los abuelitos, la clase media que de repente pierde sus trabajos, no lo pueden pagar. cuesta, Sí, claro. Claro, y ahí volvemos a esto que hablábamos en el primer bloque de si el sistema es equilibrado o justo, porque, claro. porque claro, se trató un poco de dar esa sensación en el impuesto al lujo, no resultó, y finalmente volvemos a tener el mismo sistema porque acá en las contribuciones, en el impuesto patrimonial, finalmente tenemos que igual hay un desequilibrio. Esperemos, cierto, que estos proyectos avancen, porque tengo Ajá. entendido que hay varios proyectos que han intentado eximir o rebajar las contribuciones de adultos Sí, mayores o familias de bajos ingresos, pero exacto. no han avanzado. Están Exacto, o durmiendo. sea, ahora, de hecho, ahora en agosto de este año, recientemente, de nuevo está en el Senado este proyecto, pero como te digo, también no ha avanzado mucho, pero esperemos que pueda avanzar, porque en verdad da pena que toda esa gente que se esforzó de joven, trabajó, ya pagó impuestos, pucha, denle un descanso o un mínimo de lo que no sobrepase el 5% de su ingreso. O sea, Claro. eso estaría perfecto, Mm. sería maravilloso. Sería. Esperemos, Pero ¿cierto? Que bueno, un sueño. También estamos claro, en la expectativa versus la realidad. claro, pero esperemos, ¿cierto? Que lo que dijo el director, esto de que están trabajando para que el 2026 todo esto sea mejor, funcione, ¿cierto? Y no nos encontremos con estos desajustes, ¿cierto? Estos desfases que finalmente golpean a los con menos recursos. Así, ya, mira, y hablando de esto, vamos a volver a escuchar música y nos vamos a ir con una banda nacional, sobre todo en octubre, el 4 de octubre fue el Día de la Música Chilena, así que hoy vamos a escuchar una canción chilena, y esta canción es del 96, y también seguimos con el humor y la ironía, porque en realidad estos temas a veces hay que reírse, ¿cierto? ¿Para qué llorar? Y esto habla de lo que se llevan otros miembros, ¿cierto? Mientras nosotros seguimos remando. Ideal para acompañar a esta conversación sobre contribuciones y reavalúos, ¿cierto? Donde muchos sienten que el Estado actúa como esos piratas que siempre se llevan lo que tenemos. Nos quedamos con Piratas de los Tres, aquí en Aboca Rock. Esos eran los tres, Piratas. Ahí con un poco de ironía y de humor, pero buena música chilena. A propósito de que estamos en una semana de muy
muy buen momento para la música chilena después de haber visto el Tiny Desk de 31 minutos. Ayer debimos haber escuchado una canción de 31 minutos. Aprovecho de saludar a Leonardo, que está en los controles. 31 minutos debimos haber puesto, ¿no? ¿Cierto? Algo vamos a ver. Pero eso, en un momento sí que ahí pasaban los tres. Seguimos hablando con Margarita González de esto de los tributos, que es un tema que es complejo, que muchas veces es fome, ¿cierto? Que cuesta que la gente lo entienda. Y también otro punto, cuesta un poco, cada vez menos, pero cuesta ver mujeres, ¿cierto?, en estos temas. El derecho tributario es un espacio históricamente masculino, asociado, ¿cierto?, a los números, así como en las matemáticas o en general en el STEM, ¿cierto?, ciencia, tecnología, matemática, estamos las mujeres siempre en un bajo porcentaje. También en el mundo tributario, pero cada vez más mujeres, ¿cierto?, abren camino y generan redes y aportan nuevas miradas. Por lo tanto, yo quiero, Margarita, preguntarte precisamente a ti cómo ha sido esta experiencia personal como mujer en un mundo tan técnico y competitivo como el tributario. Sí, Karen, gracias. Mira, en verdad, sí, es cierto, el mundo tributario siempre ha sido como un espacio muy masculino. Durante muchos años los cargos directivos, los tribunales, las cátedras siempre universitarias siempre estaban dominados por los hombres. ¿Ya? Me acuerdo en mi época de estudiante era así, y era muy difícil ver a una mujer que estuviera en estos puestos altos, ¿ya? Pero eso también no tiene que ver con tema de capacidad, sino que más bien con un tema de historia cultural, ¿ya? Pero afortunadamente está cambiando. O sea, ahora cada vez tú ves mujeres en el área tributaria, hay abogadas, contadoras, economistas, que están llegando a altos cargos de liderazgo. Y lo importante que, además del tema del liderazgo femenino, es súper entretenida la forma distinta de mirar las cosas, ¿ya? Porque ya no se trata de mandar más fuerte, sino que de escuchar mejor, de ser como más empática. Así que, y así también uno ha hecho su sello personal, ¿cierto? Por ejemplo, en mi equipo me importa mucho... me importa mucho tanto la estrategia, ¿cierto?, jurídica, como también la manera que nosotros nos tratamos de manera asertiva, que haya respeto, compromiso, ¿cierto? Y este desafío de poder romper este techo de vidrio, porque aunque ese límite es invisible, a veces pone estructura. Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a una rama de IFA y nos juntamos las mujeres que se llama WIN, que es Women of IFA Network, ¿Ya? y ha sido una experiencia increíble donde nos juntamos todas las mujeres tributaristas, casi todos los meses, y empezamos a discutir, a hacer networking, nos ponemos a comentar los oficios, los temas relevantes, nos apoyamos, nos acompañamos. Ahora, por ejemplo, ahora en noviembre me toca a mí también poner la casa, le digo yo, de empezar a conversar sobre los oficios relevantes, las sentencias. Entonces, eso nos conecta y nos ayuda a tener una mirada colaborativa y apoyarnos. Entonces, aquí el tema es poder liderar estos conversatorios a efectos de poder estar evolucionando, estar al día, y nos abrimos hartos caminos y nos apoyamos. Claro, son súper importantes estas instancias, ¿cierto?, de IFA Women y Women in Taxes, ¿cierto?, para visibilizar Claro. las mujeres tributaristas que Exacto. me imagino que de a poco van siendo más. Sí. Sí, son un grupo, ¿cuántas personas son en IFA cuánto es más o menos las mujeres tributaristas? Wow, sí, sí, mira, que en verdad ya el número exacto lo perdí, pero somos más de 100. Ah, ya, súper bien igual. Y justo también contenta porque justamente hoy día supimos que una miembro pero de IFA Colombia, Natalia Quiñones, ahora lo nombraron la primera mujer presidenta de IFA Global. Así que súper contentos por ella porque es la primera mujer que tiene este puesto. O sea, es muy emocionante ver cómo ella también, su trabajo, su esfuerzo. También hemos tenido hartas charlas con ella donde nos explica cómo lo hicieron, porque claro, uno también de ser profesional es mamá, es dueña de casa, esposa, entonces el Multirol, cómo es siempre. su vida y llevarlo también al trabajo. Entonces ahí todas nos acompañamos y también conversar con las nuevas generaciones. A mí también me gusta ir a dar charlas a la Universidad Alberto Hurtado y también conversar a los estudiantes de quinto año, porque la mayoría le digo, ¿y tú sabes lo que es ser un procurador? Y no, y todos me dicen, ay, pero qué bueno, tú eres mujer y tributarista, cuéntame. Y yo feliz les enseño para que tengan esa herramienta y poder salir empoderada ahí a este mundo, porque
claro, ese es duro porque te enfrentas con, hay muchos hombres y todo, pero gracias ahora con todo esto de que nos juntamos y estos grupos de IFA Woman, Women in Taxes, ahí nos estamos cada vez abriendo más y conversando y apoyándonos. Qué bueno eso, el que puedas comunicar a las nuevas generaciones. Y tú lo mencionaste, porque para poder, ¿cierto?, enfrentar de forma más empoderada, porque hay sesgos. Me imagino, te has encontrado tú con sesgos, barreras, ¿cierto?, en esta carrera. Imagino que cada vez menos, pero existen todavía, ¿cierto? Y hay prejuicios también. Claro. Sí, no, y sobre todo si eres rubia, ¿no? Claro, es como, además, claro, sí hay que decirlo, si uno lucha con un montón Claro. de prejuicios. No, sí, pero cada vez menos y sobre todo cuando ya tú te haces tu carrera, te conocen, ya confían en ti y siempre le enseño también a los abogados que trabajan en mi equipo y a todas las abogadas jóvenes de que tú te haces tu sello, tu marca de agua. ¿Qué quieres ser? ¿Un abogado ordinario o un abogado extraordinario? Entonces yo les enseño y desde lo que yo viví, empatizo con ellos y les digo, mira, así, asá, mira, esta forma de trabajar, ser asertiva, le enseño todos los tips y les digo, ojalá que a mí me lo hubieran enseñado, pero no importa, gracias, porque así yo también tengo la oportunidad para enseñárselo a ustedes y puedan así abrirse camino, y les digo, y pararse de sus dos ovarios Claro. y enfrentar así el mundo y ir empoderada, porque al final no se trata de un tema técnico, sino que más bien el cómo tú enfrentas el tema y decir, no, yo también sé, y aparte del tema técnico, el saber cómo comunicar, el cómo enfrentarte y todo. Pero como dices tú, cada día ya es menos, ya como que se está abriendo más todo este tema. Y por eso es muy importante hacer networking, juntarte con otras mujeres que te cuenten su experiencia y así vamos todas creciendo. Así es, así que importante. Bueno, y ya sabes, le dices todas las chiquillas de IFA Woman que pueden venir a Rock también de invitadas. Ahí les pasas Y el de todas contacto. maneras, sí, Oye, ahí yo también les muy, aviso. muy bien. Oye, y Margarita, mira, y de esto mismo que tú dices, hay una visión de mujer que también es un aporte en estas áreas, ¿cierto? En estos rubros de repente masculinizados. Es un aporte porque nuestro cerebro funciona distinto también. Entonces tenemos visiones distintas. Y por lo tanto quiero hacerte una pregunta a ti, desde tu visión, desde tu experiencia. Hemos visto estos últimos años muchos intentos de reformas, ¿cierto? Tributarias que se caen, no funcionan, o cosas como esta, ¿cierto? Como el impuesto al lujo, que no resultan. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees tú que hoy es tan difícil avanzar en acuerdos en materia tributaria? Mira, sí, buena pregunta, Karen. En Mm, verdad, de que tengo conocimiento y empecé a estudiar Derecho, me preguntaba lo mismo. mm, Y yo golpeaba puertas y decía, pero ¿por qué pasa esto? Y claro, muchas veces no cuentan con buenos asesores, están con los tiempos, entonces, claro, tienen que cumplir las metas. Entonces, como que falta ahí un tema de poder asesorarse mejor, de poder ser también más abierto y ver, o sea, hay otro instituto, por ejemplo, está el Instituto Chileno Tributario, que también hay muy buenos abogados que pueden asistir y aportar, pero a veces, claro, los legisladores tienen otro grupo de asesores y no toman en cuenta las otras oportunidades. Entonces, claramente que deberían poder ver estos otros sistemas de otros abogados que también están en la práctica, porque es distinto estar ahí sentado versus los abogados que estamos aquí ejerciendo, que estamos en la calle. mm. Porque claro, la ley te dice una cosa, y tú la pudiste haber hecho. Por eso siempre le digo respeto a los legisladores, porque quizás lo vieron, pero en la práctica te das cuenta que no va, que hay mucho vacío legal, que faltó pensar en esto. Entonces, ahí falta tal vez el poder unificar los criterios de poder juntarse con los miembros del Instituto Chileno Tributario, de la gente de IFA, de todos estos abogados que son más bien privados, y juntos poder trabajar, hacer una mesa redonda y poder unificar criterios, porque como te digo, es fácil sentarse en un escritorio y hacer una reacción preciosa, pero en la práctica, en la calle se ve. O sea, Claro. por eso te digo, el impuesto al lujo, el tema también de migraciones, cuando se creó esta Ujú. nueva ley de migraciones había muchos vacíos. Y claro, o sea, tú te dabas cuenta cuando querías hacer una solicitud, no, error, error, error. Entonces, claro, también eso se fue mejorando sobre la marcha. Pero claro, pero ¿por qué no hacer esto de antes, como pasó con el impuesto al lujo, de ver, o sea, ¿sabes qué? La mayoría de los bienes son de gente de las empresas, o sea, no vaya a poder recaudar. Mm. Entonces quizás si se pudiera ampliar esto, sentarse en una mesa redonda con otras personas, otros privados, otros profesionales
que saben, que están en la calle, que tienen experiencia profesional para poder asesorarlo. Claro, eso es abrir un poco, ¿cierto?, el espectro y abrir un poco la mirada también. Claro. En relación a eso, a cambios, mucho se discute sobre impuestos verdes, correctivos, por ejemplo, a las emisiones, los plásticos. ¿Tú crees que es una alternativa viable para diversificar la recaudación? O sea, ya que estamos buscando otras formas. eh, Claro, sí, eso, el impuesto, sí, el verde sí ha generado sí, ha tenido buena llegada, Ujú, ¿cierto? Bueno, ahora igual el tema de, hay autos que están exentos obviamente, ujú. pero la mayoría sí lo tiene que pagar, así que por ahí ha ido bien el tema de recaudación. Mm, Sí, ahí ha ya. ido bastante bien. Y a futuro, si pensamos los próximos 10 años, ¿tú crees que nosotros bueno, y pensando que cierto va a haber mayor voluntad política en esto de aprobar reformas, ¿tú crees Claro. que, claro, para dónde deberíamos avanzar? ¿Hacia un modelo más cercano al europeo o hacia dónde nosotros deberíamos avanzar para ir creciendo también? Claro que, por ejemplo, si nos vamos a España, claro, ahí tú pagas un impuesto súper alto, pero ahí tienes otras garantías que tiene, no sé, la salud, la educación gratis. Por ahí se podría trabajar también, o sea, el poder ver, estudiar, ver modelos de otros países sería muy interesante, pero como te digo, también el poder asesorarse y sentarse y ver si es que se puede aplicar o no en Chile, porque como te digo, acá en Chile somos un universo distinto. Mm. O sea, claramente todos los proyectos sería bueno poder sentarse en la mesa con varios expertos y poder ver si es que efectivamente se puede llevar a la práctica, porque si no, nuevamente vamos a traer estos vacíos y frustraciones. Así es, o sea, estudiar bien antes de... Estudiar bien y asesorarse y, como te digo, no solamente con el cuerpo legislativo, sino que buscar asesores externos, gente que trabaja en el medio y asesorarse, si eso es lo mejor. asesorarse bien. Claro. Asesorarse bien con gente que está Mm. trabajando, que está ejerciendo, porque ahí uno, como dicen, en la cancha se ven los gallos y es muy real. Muy real, así es. Bueno, vamos a esperar, ¿cierto?, que mejore esto, que por un lado se cumpla lo que dice el director respecto de las contribuciones en los reavalúos, el director del Servicio de Impuestos Internos, que también avancen reformas tributarias y que las que avancen sean bien asesoradas, como dices tú, para evitar tener estos errores y caer en promesas incumplidas. Exactamente. Así es. Y oye, se nos fue súper rapidito el programa, Margarita. Oh, Sí o sí estuvo muy entretenido. vamos a tener que hacer sí o sí hacer la parte 2 porque yo sé que hay muchos temas que quedan pendientes por hablar en materia de tributos. Sí. Yo Así feliz de que, volver, me encanta tu programa, así que ya, feliz de poder qué compartir bueno, ¿no? contigo. Vamos sí o sí a agendar algo para más adelante, pero ahora te queda una última tarea en este programa, que es anunciar la canción con la que nos vamos y decir por qué. O sea, primero yo te agradezco, así que te dejo en tus palabras finales y que presentes la canción. Ah, sí. Bueno, como estábamos hablando del tema del bolsillo, me gusta la canción de Money, de, ¿cómo se llama? Pink- Ahí había puesto la otra. La Rebel, lata de la, Money, la bueno, otra. de Pink Floyd, No, esa no, la otra elegimos. ya, Bueno, cosas que pasan, cosas que o pasan. la Es que, Rebel. ¿sabes lo que pasa? Pink Floyd me encanta, Money, y pero son tan largas que esas son como Sí, para muy ir a larga. tomarse un cafecito. Así que escuchemos la otra que todavía has visto. ¿La otra, la de Rebel? Sí, esa. Esa sí me encanta porque sobre todo el tema del liderazgo femenino que empodera a estas mujeres a liderar con ganas, con garra, así como las bichotas, Ujú. esa canción, Rebel. Nos quedamos, ¿cierto? Bikini Kill, Rebel Girl. Agradecida, Margarita, que hayas venido a Vago Rock y súper invitada para otro capítulo. Muchas gracias, Karen. Un gusto como siempre. No, pues nos Nos quedamos con vemos. eso y yo me despido de los auditores, quienes estuvieron ahí pendientes. Nosotros nos volvemos a oír el próximo martes a las 19 horas aquí en Radio Universidad de Concepción. Chao, Leo, y nos vemos aquí de nuevo. Chao.